Hola amigos, esta es la reflexión 44. Voy a seguir haciendo un popurrí sobre la actualidad. Este es el popurrí 3 sobre la actualidad. Porque en principio popurrí, ya lo expliqué en muchos videos, significa mezcolanza de cosas. Mezclar cosas de manera así azarosa. La actualidad con el tema de la pandemia da pie a que se pueda investigar mucho, a fondo, el comportamiento humano, que es lo que yo investigo, lo que a mí más me gusta. Siempre digo que para investigar el comportamiento humano hay que encararlo a través de distintos enfoques. No solo psicológico, sino también sociológico, antropológico, paleoantropológico, etcétera, etcétera. Hay muchos etcétera. No es un enfoque, el comportamiento humano no se puede enfocar desde una sola óptica. Por eso yo lo llamo, lo que hago, lo que yo investigo, lo llamo antropoetología. O sea, etología es el comportamiento de todos los animales y antropo del hombre. Entonces, comportamiento humano. Lo llamo así. Bueno, el tema de la pandemia nos lleva a observar distintas conductas. Y veo que en todos los países del planeta se producen comportamientos similares, lo cual me prueba que el Homo sapiens sapiens es el mismo, sea el país que fuere. Hay idiosincrasias, formas de ser, características generales de las zonas geográficas. Sí, hay variaciones, pero variaciones de comportamientos muy similares. En uno de mis videos anteriores yo indiqué que tenía miedo con el tema este de la pandemia que llegara a la India, y esperaba que no. Lamentablemente llegó a la India y es uno de los países donde más contagios hay con este virus, lo cual tiene su lógica, pues es un país muy poblado. La India es el segundo país en población, primero China, después la India. Pero el nivel que está llegando la India es alto. No supera todavía el país que más contagiados tiene con este virus, es Estados Unidos. El problema de Estados Unidos es muy grave porque aúna una forma de gobierno capitalista a ultranza. Para ellos el capitalismo está desarrollado, casi diría yo, a un nivel. Tienen los Tea Party. El Tea Party es un grupo del Partido Republicano de Estados Unidos que tiene una concepción muy parecida a los anarcocapitalistas. Y para ellos es muy importante la individualidad y el desarrollo de las empresas y sobre todo no son proclives, con este gobierno que tiene ahora con Trump, no son proclives a que el Estado intervenga. Pero en salud tiene que intervenir el Estado forzosamente, por más capitalista que sea un país. Lamentablemente el sistema sanitario de Estados Unidos es todo pago. Es muy difícil que haya una salud gratuita, como en otros países. Y entonces eso genera que la gente pobre, que no tiene recursos, no tiene buen sistema de salud. O sea, el sistema sanitario es para los que tienen plata. Así, dice llanamente.
Bueno, el comportamiento aquí en la República Argentina llama la atención cómo muchas personas de la clase media están sufriendo el tema de la falta de trabajo, que pasa en todos los países del mundo. Yo analizo aquí en la Argentina, pero también este mismo fenómeno se da al hacer cuarentena, hay menos trabajo, y las fuentes de trabajo están en todos los países del mundo están cayendo. Esto va a llevar a una crisis económica seria. Por eso muchos hablan, lo que dije en otros videos, sobre el fin del sistema capitalista, que yo opino que no va a pasar, no va a ser el fin del sistema capitalista, pero sí va a haber algunos cambios forzosos. Por ejemplo, un cambio que se está estudiando en casi todos los países es una asignación básica universal, o sea que cada persona tenga que el Estado le proporcione una asignación básica. Se está discutiendo en casi todos los países, que en la Argentina también se va a empezar a discutir, pues se está hablando ya del tema. Y yo estuve meditando y reflexionando, yo reflexiono, las reflexiones son en serio. Cuando digo que reflexión número tanto es porque reflexiono en serio. Y reflexionar significa pensar de manera más sistemática, de una manera más metódica. Bueno, estuve reflexionando sobre este tema, sobre este problema, y a mí me parece que una soluciones de fondo es cambiar el sistema. El sistema capitalista no va más. Ya dije en otro video que proporciona una miseria muy grande a gran parte de la población humana y está deteriorando el planeta. El sistema de explotación capitalista es muy peligroso para el planeta. Entonces, la solución de fondo sería inventar otro sistema que no sea el sistema capitalista. Se ensayaron sistemas socialistas, el comunismo, etcétera, que no se aplicaron como en teoría deberían haberse aplicado y en muchos países fracasaron o por lo menos cayó la Unión Soviética, la caída de la Unión Soviética, que era un sistema. Para mí la Unión Soviética había capitalismo de Estado, no era socialismo ni mucho menos comunismo, pero se denominaban comunistas. Es un sistema muy difícil de implementar, el socialismo y el comunismo, por lo que yo señalo, las características básicas del ser humano. Existe la codicia, existe el afán de lucro, y eso hasta las clases más pobres lo tienen. Son más solidarios, la gente pobre es más solidaria, mucho más solidaria que la gente rica, eso es cierto. Pero, como decía Marx, que son mayoría y que el proletariado iba a suplantar al capitalista, a la clase burguesa, bueno, Marx lo planteó como un presagio. El plantear las cosas del futuro como posibles e indefectibles es un error. ¿Por qué? En mi opinión. Porque no podemos decir va a pasar tal cosa. Los obreros, el proletariado es mayoría y va a suplantar a la clase, a la burguesía y a la clase capitalista. Eso lo planteaba Marx de una manera muy optimista. Lamentablemente, Marx no tenía los conocimientos que nos trajo a posteriori Sigmund Freud con el psicoanálisis y la psicología profunda. Y esos conocimientos Marx no los tenía. Eso le hubiera ayudado a entender que no se puede decir que va a pasar tal cosa y que la... Lenin también hablaba de la extinción del Estado, yo lo he mencionado en otros videos, y se lo daba con un optimismo, una seguridad muy grande. Por eso yo soy ecléctico.
Ecléctico significa que tomo de distintas fuentes y de mis propias observaciones. Y mis propias observaciones me dicen que las características básicas del Homo sapiens sapiens son las que señalo siempre. Y en estos momentos de pandemia, la codicia y el lucro, por un lado, por los sectores ricos de la sociedad, se dan. Y pasan cosas tremendas que voy a señalar a continuación. Pero antes quiero decir que hay porcentajes muy altos también de la población humana que son solidarios y que son buscan la equidad y el bien común. Eso es correcto. Hay mucha gente buena en el planeta. Por eso que una buena forma de definir a los seres humanos sería buenos y malos, y en intermedio hay grises, hay muchas variaciones, hay gente, nadie es totalmente bueno ni nadie es totalmente malo. El bueno es el que tiene una ética. Para mí la ética básica es el no dañar. Y los burgueses, los capitalistas, los ricos, dañan y están produciendo daños muy serios. Entre ellos, no ser solidarios y ser codiciosos, tremendamente codiciosos. Ahora aparecieron en Europa y en los países desarrollados, aparecieron, creo que son 80, no llegan a 100 súper ricos, súper millonarios, que le están pidiendo a los respectivos gobiernos que les cobren más impuestos. Los descendientes de Walt Disney, que tienen mucho dinero, Bill Gates, bueno, varios multimillonarios del planeta, 80, 100, han declarado esto, que le pidan a los respectivos gobiernos que les cobren más impuestos. Bah, el que tiene 100 y da, o pide al Estado que le cobre impuestos por 1, por 2, por 3, y tiene 100, no le afecta mayormente. Entonces, esa aparente solidaridad de estos multimillonarios, que buenos que son, no les hace nada. Qué buenos serían si pidieran que le saquen del 100, que le saquen 90. Con 10 se pueden conformar, que le saquen 90. Y ahí podríamos hacer una sociedad más inteligente y más equitativa. Esa es una de mis ideas. Ahora, ¿cómo se les quita 90 al que tiene 100, que se conforme con 10, que le alcance y sobra? Digo 100 en forma relativa. Estos multimillonarios tienen miles de millones de dólares y de euros y de oro y de obras de arte y de las preciosas, etcétera, etcétera. Riqueza, bienes inmuebles, etcétera. Y con mucho menos de todo lo que tienen podrían vivir cómodamente y el resto que se distribuya. Eso sería lo ideal. El socialismo, el comunismo intentó hacerlo eso por la fuerza. A la larga fracasó porque existe la codicia y el afán de lucro, que los tienen también aquellas personas que no son ricos. Bueno, ¿cómo modificar esa característica básica? Tendría que venir, lo digo como chascarrillo. Un virus que termine con la codicia desmedida y el afán de lucro desmedido del Homo sapiens sapiens. Tendría que haber un virus, ese sería un virus inteligente, que haga eso. Lamentablemente los virus se manejan por azar y más bien destruyen un virus positivo. Habría que inventar un virus. Ahí está, los laboratorios químicos que son enormes fortunas y que lucran en forma tremenda, podían investigar un virus que elimine la codicia y el lucro, por ejemplo, con esa característica y la agresividad, ya que estamos, y la crueldad. Con eso ya me sentiría satisfecho. Es para un libro de ciencia ficción, para una novela de ciencia ficción. Yo escribí, no tengo inédito. Casi todas mis obras son inéditas, porque no me llevan la punta. Las editoriales, fui a editorial, bueno, mi historia la narré en otros videos. Hay que tener relaciones, vinculaciones, conocimientos en las altas esferas.
siempre es así. Mucha gente valiosa, que debe haber muchísima gente muy valiosa, son ignotos. No se hacen conocer porque no tienen relaciones y no llegan. Por lo menos a que lo conozcan. Esto pasa en todos los campos, en las artes, en las ciencias, en el pensamiento, en la filosofía, en todos los campos pasa esto. Gente muy valiosa. Yo tengo un amigo que es muy valioso, muy inteligente, y sin embargo, pobrecito, no tiene desahogo económico. Está sufriendo, está viviendo en otro país, un argentino que está viviendo en Colombia. Es un gran amigo y bueno, hoy es el Día del Amigo, acá en la Argentina. Hablé con él y estoy tratando de ver cómo se lo puede ayudar a través de la época que se viene. Va a venir pérdida de trabajo manual, va a haber gran desocupación y si no se abre uno camino a través de la cibernética, lo que se llama el teletrabajo, que ahí va a venir una nueva explotación, porque ya están empezando a explotar a los que hacen teletrabajo. Con el asunto de que tenemos el presidente actual, que se dice progresista, yo le he escuchado decir en una conferencia que dio, en una entrevista que le hicieron, que con el teletrabajo es el trabajo del futuro y que entonces va a haber menos gastos porque se le puede pagar menos, porque no va a tener gastos de viáticos, de traslado a su lugar de trabajo. ¿Qué argumento? Eso lo escuché al presidente actual, argentino. Que lo haya dicho el anterior, bueno, pero que lo diga el actual, que es más progresista, me llamó la atención. O sea que al teletrabajo se le va a pagar menos que al trabajo actual porque no tiene gastos de viáticos, de traslado a su sitio de trabajo. Grandes empresarios acá en la República Argentina dicen lo mismo, que el costo del trabajo, hay que bajar el costo del salario, y quieren bajar los salarios. Esa es la famosa reforma laboral. La famosa reforma laboral se sintetiza en eso. A mí me gusta hacer síntesis de conceptos muy importantes. Para mí la ética es no dañar en especial a otro ser humano, una síntesis de ética, para mí. Y una síntesis de los grandes empresarios, sobre todo estos multimillonarios, es disminuir el salario, que la gente gane menos. Y llegar a salarios del siglo XIX, que le alcance al trabajador nada más que para vestirse, comer y ni siquiera vivienda. Bueno, popurrí. Quería señalar esto. Cuando se está investigando sobre el salario universal básico, hay otros pensadores, y yo adhiero a estos otros, que dicen que en lugar de un salario básico universal, lo que habría que hacer es, en forma gratuita, para todos los seres humanos, asegurada. Vivienda digna. Vivienda digna significa que tenga por lo menos electricidad, agua, gas, las comodidades del confort moderno. Vivienda digna, gratis. Alimentación sana, nutritiva, gratis. Después voy a explicar en qué consiste y cómo se logra que sea gratis. Gratis, o sea que no tenga que pagar. Dije vivienda, es básico, un lugar donde vivir. Comida, alimentación nutritiva y sana. Vestimenta, que incluye los vestidos, los textiles, los zapatos, bueno, todo lo que es vestimenta. Educación gratuita. Acá en la Argentina, por suerte hace muchos años, la educación es gratuita. Incluso a nivel universitario. Por eso vienen de muchos países de Latinoamérica, vienen a estudiar jóvenes
en nuestras universidades gratuitas. En Chile es terrible, por ejemplo. En Chile es todo pago para estudiar, y para eso le dan crédito a los estudiantes, que después lo tienen que pagar el crédito. Y después que se reciben en sus profesiones respectivas, se pasan 10, 15, 20, 30 años para pagar ese crédito. Es de terror. Acá en la Argentina la educación universitaria es gratuita. Lo que no son gratuitos son, bueno, siempre hay formas, los libros, las formas del traslado, los viáticos, todo eso no, pero no hay aranceles universitarios. Salvo cuando tiene que repetir un examen, ahí se paga un pequeño arancel. En mi facultad, cuando yo estudiaba, para recibirme de abogado, estudié Derecho, en la Facultad de Derecho se paga por repetir un examen. Por suerte yo no repetí muchos exámenes, había que pagar un pequeñísimo arancel. Creo que actualmente sigue siendo igual. Bueno, continúo. Vivienda, alimentación, vestimenta, educación. El quinto elemento gratuito es la salud. Hospitales, sanatorios, sistemas de salud gratuitos para todos los Homo sapiens, para todos los seres humanos. Y el otro elemento gratuito es la justicia. Acá los abogados se me van a caer encima. La justicia gratuita. Bueno, los abogados tendrán que tener una asignación, tendrán que dedicarse a defender, a trabajar, con también asignaciones estatales. Bueno, eso es otro tema, lo trataré en otro video. Pero los Homo sapiens tendrían que tener acceso a la justicia, a los jueces, de forma gratuita. Para lo cual hay lugares que tienen servicios jurídicos gratuitos, los gremios suelen tener servicios jurídicos, pero yo digo, asegurada el acceso a la justicia, a los jueces, de forma gratuita a todos, esté o no en algún gremio. ¿Cómo se logra esto? Bueno, el medio mejor sería que los grandes multimillonarios que tienen 100, que el Estado se quede con 90. Y con el resto, con los 10 que le quedan, no solo sobrevivirían, sino que vivirían más o menos como hasta ahora, porque en realidad lo que hacen los multimillonarios es lucrar, lucrar, lucrar. El dinero hace más dinero, más dinero. Acumulan. En realidad, los multimillonarios tienen su casa, sus coches, pongámosle que alguno tenga 2 o 3 casas, una casa de campo, un palacete lleno de obras de arte, de cuadros, o que quiera tener varios coches, o que viaje, todo eso de 100, con el 10 que le queda, le alcanza y le sobra. Los otros 90, el Estado lo tiene que distribuir. Empecemos con las grandes multimillonarios. En el planeta habrá 10.000 grandes multimillonarios. En todo el planeta habrá 10.000, 20.000. Vamos a ponerle 50.000 grandes multimillonarios. Con esa diferencia que dije antes, de 100, que el Estado se quede con 90, matemáticamente cubriría los derechos que mencioné antes. Matemáticamente cubriría. Y si no, los cubre crear riqueza. Que el Estado cree riqueza y que esa riqueza la distribuya. Hay una forma muy drástica, una solución muy drástica, que sería eliminar, es drástico, eliminar el derecho de la herencia, de la sucesión. O sea, una persona, estos grandes multimillonarios fallecen y no tienen, salvo que puedan disponer de una casa adicional a la que ya el Estado le daría a sus hijos, a sus herederos,
una casa adicional. Y alguna renta como para tener algún lujo, porque serían lujos adicionales. Para no suprimirle los lujos a los que están acostumbrados a los lujos. Que está acostumbrado a los lujos, no, por eso se aferra. Por eso la codicia, el lucro, pues se aferra a esos lujos y quiere que los hijos también lo tengan. Bueno, el derecho a la herencia es un derecho. Bueno, lo drástico sería eso. Si todo el mundo tiene asegurada la vida en forma más o menos confortable, ¿para qué la herencia? ¿Para qué acumular para los descendientes? Bueno, este es un tema que la gente inteligente, la gente ética, la gente solidaria estaría de acuerdo. Estaría de acuerdo porque me parece razonable. Y si todos más o menos viven dignamente, todos los seres humanos vivimos dignamente, ¿qué necesidad hay del derecho a la herencia y que los hijos lucren con lo que acumuló el padre, por ejemplo? El padre, al no tener el derecho a la herencia, se dedicaría a ser más bueno, disponer mejor de sus bienes. Sobre todo que son bienes que se acumulan, porque reitero, no son producción genuina, es sobre todo el capitalismo financiero. El capitalismo financiero lucra con capital sobre capital, interés sobre capital, y el interés se acumula al capital y vuelve a ser nuevos intereses acumulados. Es decir, el capitalismo financiero, que es el que nos rige actualmente, es completamente antiético, porque produce daño. Y además produce una acumulación que no tiene sentido. Una acumulación absurda, porque está en cuentas bancarias, está es capitalismo financiero. En papeles, en lingotes de oro, en cuadros como yo soy rico. Observen detrás de mí la cantidad de cuadros que tengo. Son cuadros míos que pinté yo. A mí me gusta la pintura. Y tengo la casa llena de cuadros míos. Y adorno la casa con cuadros. Para mí, el arte no es un lujo, el arte es lo que nos da belleza y nos da felicidad, nos da alegría a la vida. Bueno, este popurrí es un popurrí bastante profundo, porque estoy hablando en mezcolanza de datos de temas que dan que pensar. Suplantar la famosa remuneración básica universal en suministrar en forma gratuita lo que dije antes, ¿no? Hay algunos filósofos que están planteando esto. Y yo adhiero a esa posición. O sea que no estoy solo, ¿eh? Esto de que sea gratuita. Lo que no sé si estos filósofos hablan del derecho a la sucesión que dije antes, eso ya está bastante fuerte. Pero si nos pensamos un poco, ¿qué necesidad tiene una persona de tener tantos lujos y tantos bienes? ¿Qué necesidad tiene? Si después se muere y no le sirve nada, le queda a los hijos. Igual, por eso hablo del derecho a sucesión. El derecho a sucesión es porque la persona esa va a decir, bueno, pero le dejo a mis hijos. Y con el asunto que le deja a los hijos, sigue acumulando y acumulando. El pretexto es que le deja a los hijos. ¿Para qué quieren los hijos tanto? Es decir, el problema de fondo que nos trae la pandemia es que la enorme desigualdad que hay en el planeta. Ricos, tremendamente ricos, con capitales ociosos, porque el capitalismo financiero es ocioso. Es ocioso. Otra solución que la estoy pensando ahora podría ser transformar todo el capitalismo financiero en capitalismo productivo. Esa es otra forma. Popurrí. Esa es otra forma. Que el Estado se encargue de todo ese capitalismo financiero que anda dando vueltas y que lo transforme en capitalismo productivo.
en capitalismo, en capitales, en bienes productivos. Ahora, que no lo administren esos capitalistas, esos bienes productivos. Entonces ahí viene de vuelta la intervención del Estado. Ahora, ¿qué es el Estado? Mucha gente confunde el Estado con el gobierno. El Estado no es el gobierno. El Estado es un territorio, en este caso que yo planteo, el planeta Tierra, todo el territorio, estaríamos unificados, con las distintas regiones que serían los actuales países. Regiones, cada uno con su idiosincrasia, con sus formas de ser, pero variaciones de lo que somos todos los seres humanos. Entonces, el Estado es un territorio, una población y un gobierno. El Estado es tripartito. Se requiere un territorio, una población y un gobierno. El Estado no es el gobierno solo. El gobierno es una parte del Estado. Y el gobierno tendría que ser servidor de la población, ser mandatario de la población. La auténtica y verdadera democracia, no la democracia burguesa, liberal, eso no es democracia. La verdadera democracia es que el gobierno sea un mero administrador de lo que manda el pueblo, la gente, la población del territorio. Esta forma de entender, aclaro esto porque mucha gente confunde el gobierno con el Estado. Cuando dice el Estado, el gobierno lleva todo. No el gobierno, el Estado. Y el Estado somos todos. El Estado somos todos. Bueno, un problema que se plantearía, que ya está actualmente, es la corrupción. La corrupción ya está actualmente, porque todos los grandes capitalistas son todos corruptos. Nadie, decía Mafalda, el personaje de Quino Mafalda, decía, nadie se hace rico ni sin amasar, nadie amasa una fortuna, decía, nadie amasa una fortuna sin hacer harina a los demás, decía Mafalda. Es decir, para que haya ricos tiene que haber muchos pobres. ¿Cómo explotan a los pobres? Acá volvemos a tomar algo de Marx. La plusvalía. El pobre trabaja 100 y le pagan 1. Los otros 99 es la plusvalía que absorbe el capitalista. En lugar de con 100 al trabajador darle 1, se le puede dar 10. Incluirle todos los servicios que mencioné antes, vivienda, alimentación, educación, justicia, sanidad, salud, gratis. Y el resto, en lugar de acumularlo y acumularlo en forma de lujo, los particulares, los grandes capitalistas, lo hace el Estado. Y el Estado distribuye. Y una forma de distribuir es crear nueva riqueza. Seríamos todos mucho más felices, no habría tan pocos ricos y tan enorme cantidad de pobres. Volvemos siempre al esquema básico del ser humano, al problema básico, ricos y pobres. ¿Cómo eliminar el tema de los ricos y pobres? Porque realmente eso produce mucho daño, mucho daño. La gente que sufre necesidades, que se muere así, específicamente, se muere de hambre. En todos los países del mundo hay gente que se muere de hambre, de necesidades. La gente que anda por la calle sin vivienda, viviendo en las calles. Las extremas necesidades, las villas de emergencia que se hacen porque sin elementos sanitarios, sin elementos dignos. Todos los tremendos problemas de la pobreza. Todo eso se podría solucionar, pero fácilmente. Que el rico sea menos codicioso, que no sea codicioso. El virus que elimine la codicia. El virus que elimine la codicia y el lucro. Y el exceso de lujo. ¿Para qué tanto? ¿Para qué se quiere tanto? Cuando uno escucha a los ricos que se dan lujos tremendos, ¿para qué tanto? En la India, estoy pensando en los marajáes y en los sultanes,
y estos personajes de la casta superior en la India, que ahora tienen enorme cantidad de contagiados con la pandemia. Ojo. ¿Para qué quieren tanta riqueza, tantos lujos? ¿Para qué? Hagamos arte, que el lujo sea el arte. Hagamos edificios prácticos, lindos edificios estéticos, públicos, museos, por ejemplo, todo gratuito. Hagamos un mundo mejor, eso es posible. Pero ¿por qué no se consigue? Y no se consigue por la característica básica que yo señalo que tenemos los seres humanos. La agresividad, sobre todo, la crueldad. ¿Por qué es crueldad? Los ricos son crueles. Y los súper ricos, ni hablar. Los súper ricos, ni hablar. La codicia, el lucro. Y por el otro lado, la estupidez. Esa notable torpeza en comprender cómo funcionan las cosas. La ingenuidad. Gente pobre que no tiene nada y defiende a los ricos. Los defiende, hace manifestaciones en las calles defendiendo a empresas multinacionales, empresas oligopólicas. Las defiende. Pobres. Porque les metieron en la cabeza. El otro tema es la revolución. Bueno, para hacer todo esto que yo digo, hace falta una revolución cultural, un cambio cultural. Y eso es una tarea muy difícil. Son muchos pensadores y gente que reflexiona, así como yo, que piensa así. No soy el único. Si fuera el único, bueno. Zaratustra. El Zaratustra de Nietzsche. No. Convengamos que hay mucha gente, filósofos, pensadores, que reflexionan y piensan así. Incluso gente de las religiones. Hay gente de las religiones que tienen moral y tienen ética. No todos los religiosos son crueles. Los fundamentalistas son crueles. Pero hay religiosos éticos y morales. Juntémonos todas estas personas que pensamos, lo podemos hacer vía internet. Sin embargo, yo por más que diga estas cosas, mis videos no son muy vistos. Según dice YouTube, ¿no? Las vistas, tiene pocas vistas. Quizá debe haber otros motivos, a lo mejor yo no los promociono, o trato temas que son muy escabrosos. Bueno, en este popurrí me quise dar el gusto de decir que las soluciones a todos los problemas de los seres humanos, sobre todo las soluciones más acuciantes, la salud, todo esto viene por la pandemia, la salud. ¿Cómo puede ser que la salud haya países desarrollados que están atosigados los sistemas de salud y que tienen que elegir, dichos por los propios sanitaristas, por enfermeras y enfermeros y médicos, que tienen que elegir porque no tienen ventiladores para el tema de la pandemia? No tienen ventiladores, tienen que elegir y eligen gente más joven, y ahí entonces descartan a las personas mayores, o descartan a los que tienen otras enfermedades, los que están más sanos, van a los ventiladores cuando haya el problema. Ojo, esto está pasando, y está pasando en Latinoamérica, en países donde Ecuador, popurrí, salto a otra cosa. La última noticia, quieren proscribir en Ecuador al partido del expresidente Correa, que fue un buen presidente, un gran presidente que tuvo Ecuador, que se equivocó, eligió mal al que lo podía seguir, incluso en el mismo partido, que es el actual Lenín Moreno, que es un desastre, es lo más neoliberal que hay, pero lo eligió Correa, se equivocó. Estos líderes valiosos, hay muchos líderes valiosos, Evo Morales, Correa, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner acá en la Argentina, Lula en Brasil, se equivocan cuando eligen a gente que pueda representarlos, se equivocan. Concretamente, no quiero hacer
futurología con respecto acá a la Argentina, no quiero hacer futurología, pero en Ecuador Lenín Moreno fue puesto ahí por Correa, y lo que está haciendo ahora, y ahora proscribe al partido de Correa, cosa tremenda. Proscribir, como acá en la Argentina se proscribió al peronismo durante muchos años. Proscribir, o sea que no pueden participar en esa democracia. La nueva democracia neoliberal quiere proscribir a los partidos populares, a los partidos que pueden producir algún cambio, alguito de cambio, porque tampoco producen grandes cambios. Correa produjo cambios, el kirchnerismo produjo grandes cambios, pero faltaron cosas, que permitió a que ganara el neoliberalismo estos 4 últimos años que fueron de terror. Es otro tema para otro video, para otro popurrí. Cómo lograr que los gobiernos populares, los gobiernos que producen bienestar a más personas, que tratan de eliminar la brecha entre ricos y pobres, tratan de por lo menos de que no sea tan grande, que tratan de hacer algo, alguito digo yo, que son estos gobiernos populares, puedan acceder al poder y gobernar, porque viene el problema de la gobernabilidad. Eso lo voy a tratar en otro video. En este me vino por el popurrí el tema de sociopolítico, pero yo quería hablar de lo sociopsicológico, antropológico, sociológico que está produciendo con el cambio en el trabajo y la desocupación enorme que va a haber y la caída del Producto Bruto Interno de los países. Todos los países van a caer en su Producto Bruto Interno, algunos más, otros menos. Va a haber cierre de empresas, trastornos económicos muy serios, parecidos o superiores a la depresión de 1929-30 del siglo pasado, parecidos o superiores, quizá superiores. Y aquí viene el tema de la importancia de la herramienta de Internet. Le digo a todos aquellos jóvenes que se capaciten, que estudien, que investiguen, que se desarrollen, porque la sociedad futura va a ser muy compleja, muy complicada, salvo que se produzcan esas transformaciones que mencioné antes, que las ideas estas de estos pensadores, que pensamos que tendría que ser gratis eso que dije antes, al principio del video, y que permita entonces la creatividad, el desarrollo, que la gente joven estudie, investigue, produzca transformaciones cibernéticas, tecnológicas, grandes transformaciones tecnológicas, la robótica, desarrollar la robótica, y que trabajen en trabajos pesados los robots, y que el ser humano trabaje en tareas más de desarrollo de la inteligencia, y que seamos seres humanos mejores. Esa sería una futura sociedad. Yo lo escribí en una novela que está inédita, como todos los escritos míos están inéditos. En algún momento a alguien se le va a ocurrir publicarlo. Por el momento soy inédito. Incluso en video tengo pocas vistas. Muchachos, les pido por favor, suscríbanse al canal, hagan clic en la campanita para que les manden las notificaciones de los nuevos videos, pongan me gusta, hagan algo para que estas ideas, estas reflexiones mías se divulguen un poco más. Bueno, esta es una promoción que hago en forma chistosa, porque a lo mejor los temas que yo trato no interesan. Interesan y mucho, sobre todo a la gente joven. Yo estoy en muchos videos sobre filosofía, gente joven, y la gente joven está pensando. Y las ideas mías son muy... Voy a hacer un chiste. Son muy radicales. El argentino que vea y escuche este video se va a dar cuenta que es un chiste. Porque los radicales, el partido radical acá de la Argentina, lo que menos tiene es de radical. Se aburguesó, es tremendo. Se aburguesó tanto el partido radical que está más a la derecha que la propia derecha.
bueno, mis ideas son radicales, pero no en el sentido del partido radical, sino radicales de profundidad, profundidad radical. Y no son dogmáticas, porque el principio que yo mantengo siempre es el de la libertad, la equidad, la fraternidad. Son casi los principios de la Revolución Francesa de 1789 y de la independencia norteamericana, 1776, 1777, las guerras de la independencia de Estados Unidos, las ideas de estos pensadores que hablaban de la libertad con dignidad. Y la Revolución Francesa de 1789 habla de libertad, igualdad y fraternidad. Fraternidad sería solidaridad, ser solidarios. Igualdad, la equidad, producir sociedades equitativas, igualdad, más igualdad. Y libertad, la libertad es muy importante. Lo que se puede restringir es la libertad en lo económico, a las grandes empresas, pero a las grandes empresas, a los grandes monopolios, restringir un poco esa libertad de seguir acumulando y acumulando, acumulando. Pero el resto de la libertad de pensamiento, de idea, de expresar por escrito, por pinturas, por esculturas, por novelas, por ensayos, por filosofías, la libertad siempre es un factor fundamental. Yo defiendo la libertad. En ese sentido, no en el sentido económico, en el sentido económico para mí la libertad excesiva, sobre todo en las grandes fortunas, es la libertad del zorro libre en el gallinero de gallinas libres. Eso no es libertad. Bueno, dejo este video y para el próximo popurrí, porque da para mucho, da para mucho. Yo improviso, digo siempre, yo no tengo un libreto, ni tengo ni un machete, como dicen acá, un guión, algo preestablecido, ¿no? Hago asociación libre, lo que se hace en el psicoanálisis freudiano, asociación libre. Mis pensamientos surgen libremente y no tengo nada, ni siquiera pienso antes lo que voy a decir, porque en este video dije cosas que ni pensaba decirlas. Bueno, hasta el próximo popurrí, porque voy a seguir con estos popurrí. Chao, amigos.